Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Comenzamos una nueva semana, lunes 9 de marzo, y seguimos adelante con el desafío de leer toda la Biblia en este año 2026. Nuestra lectura hoy se encuentra en números 15 al 18, en el Salmo 113 y en Colosenses capítulo 3. Meditaremos en números capítulo 17, los versículos 7 al 11. Abrimos nuestras Biblias y junto con Eli seguimos la lectura de la palabra de Dios. Números capítulo 17, versículos 7 al 11. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés a todas las varas de delante de Jehová, a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Muchas gracias, Eli. Señales que confirman un llamado. En Números capítulo 17, versículos 7 al 11, encontramos una de las imágenes más bellas y contundentes de toda la Escritura. Una vara seca, muerta, sin capacidad alguna, de pronto florece, retoña e incluso produce almendras. Un objeto que no puede producir nada por sí mismo se convierte en un testigo del poder de Dios para afirmar, aclarar y guiar a su pueblo. Para entender este momento debemos recordar que venimos de una crisis de autoridad. La conocemos como la rebelión de Coré. El pueblo está confundido, el pueblo está resentido. Dios no quiere más debates, quiere una prueba irrefutable. La vara de Aarón no solo está en el tabernáculo, está en el testimonio, en la presencia misma de Dios. No es un objeto mágico, es un símbolo de que la autoridad real no se impone, sino que se manifiesta por la vida que Dios infunde en ella. El milagro de la vara de Aarón que reverdeció comunica la legitimidad del sacerdocio levítico elegido, llamado y respaldado por Dios. El autor, a los hebreos siglos más tarde, trata este tema en el capítulo 9 del libro a los hebreos, los versículos 1 al 5, para afirmar a unos hermanos que estaban dudando sobre la nueva realidad de la vida espiritual que hemos recibido por medio de Jesús. Quiero destacar esto hoy porque tanto para los primeros lectores de Hebreos como para nosotros, el arca del pacto era algo del pasado. Existía en tiempos del tabernáculo y del primer templo, pero ya hacía 6 siglos que había desaparecido. Cuando se hace reflexionar sobre esto a estos cristianos hebreos, razón de más pues para que los creyentes hebreos no añorasen el sistema levítico con sus muebles simbólicos, porque el mueble más importante de todos, la representación de la presencia de Dios con su pueblo, ya no existía, como no existe al día de hoy. Algunos sugieren que está escondida, quizá por Jeremías. Por lo tanto, el autor tiene que recordarles cómo había sido el arca. Empieza diciendo que estaba cubierta de oro por todas partes, dice el autor a los hebreos.
o más literalmente por todos lados. Con esto quiere decir no solamente que los 4 lados estaban recubiertos de oro, sino que también la caja entera estaba completamente recubierta por dentro y por fuera. Éxodo 25, versículo 11. Luego el autor a los hebreos recuerda a sus lectores lo que había dentro del arca. 3 cosas. En primer lugar, una urna de oro que contenía el maná. El texto masotérico del Antiguo Testamento no menciona que la urna fuese hecha de oro, pero la Septuaginta, la traducción de los 70, sí lo dice. Dentro de la urna se habían colocado, bajo instrucciones de Dios, unos trozos de maná que Dios había provisto para Israel en el desierto, símbolo de la provisión divina a lo largo del peregrinaje a la tierra prometida. En segundo lugar, estaba la vara de Aarón que reverdeció. La historia de aquella vara habrá sido muy familiar a los lectores. En un momento determinado, los israelitas llegaron a cuestionar la legalidad de que el sacerdocio fuese ostentado solamente por Aarón y sus descendientes. Consideraban sin duda que esto era concentrar demasiado poder político y religioso en una misma familia. Entonces, siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés dio órdenes para que cada una de las 12 tribus cortase una vara, las cuales fueron colocadas delante del arca del testimonio. Al día siguiente, la vara que correspondía a los levitas y a la casa de Aarón había reverdecido en señal de la elección divina de Aarón como sacerdote suyo. Así pues, la vara simboliza la legitimidad del sacerdocio del linaje de Aarón. Pero luego estaban las tablas del pacto. El autor podría haber dicho las tablas de la ley, ya que se trataba de las tablas con los 10 mandamientos que Moisés había recibido en el monte Sinaí. Pero dice Hebreos las tablas del pacto. Seguramente es para recordarnos lo que estaba diciendo implícitamente en el capítulo anterior, en el capítulo 8 de Hebreos, que el antiguo pacto estaba establecido sobre la base de la ley. El guardar la ley constituía la principal condición para que siguiese en pie el compromiso de Dios con los israelitas. Por otro lado, el hecho de que las tablas de la ley, en vez de estar en medio del pueblo, fueran guardadas dentro del arca. Yo la tengo aquí. Este adorno que veis todos los días nos muestra esto. Dentro están precisamente la urna, la vara de Aarón, la urna del maná, ya os lo he mostrado alguna vez, las tablas del pacto, y dentro del arca estaba también la vara de Aarón que reverdeció, que aquí es una miniatura, pero que podéis ver allí con las flores y las almendras. Pero todo esto estaba dentro, incluso las tablas de la ley que el pueblo de Israel quebrantaba permanentemente. Pero ¿por qué no quedaron en medio del pueblo? ¿Por qué Dios las hizo colocar acá? Por el propiciatorio. El propiciatorio cubría esas tablas con la sangre de los sacrificios que apuntaban a Jesucristo. Dios las miraba a través de ese ensangrentado tablón o propiciatorio. De lo contrario, habría sido en medio de ira y de juicio. Y ese propiciatorio hablaba de la sentencia de la ley cumplida en Cristo. Y de esa forma pudo morar allí, manifestando su misericordia que nunca menguaría, ni de su justicia, que tampoco sería quebrantada, porque caería sobre su propio Hijo. Así que dentro del arca se hallaban 3 cosas que indican claramente la naturaleza de ese antiguo pacto. Consistía en la promesa de la provisión de Dios, el maná, el sacerdocio levítico, la vara de Aarón,
y la obediencia de los israelitas, las tablas de la ley. Enseguida nos damos cuenta de la superioridad del nuevo pacto. Jesucristo asume cada uno de los principios representados por estas tres cosas y los supera. Él es nuestro alimento espiritual. Nos da su propia vida para que vivamos por ella. Y así nos sostiene en nuestro peregrinaje por el desierto. Él es nuestro sacerdote, cuya superioridad es el tema principal de estos capítulos. Él fue declarado sacerdote en el momento de la resurrección, cuando su cuerpo muerto volvió a la vida y reverdeció como esta vara. Y en lugar de darnos las tablas de una ley escrita, derrama sobre nosotros su espíritu para que a través de su poder en nosotros nos capacite para vivir en santidad. Así, las tres cosas que había en el arca reciben su cumplimiento en el Señor Jesucristo. La vara fue conservada en el tabernáculo para recordar continuamente que la voluntad de Dios es soberana respecto al sacerdocio. Porque el almendro, notemos esto también, precisamente por ser el primero en producir flor y fruto, se llama en hebreo el despertador, cosa que aparece también la palabra shaked en Jeremías 1, 11 y 12. Si tienes tiempo, lee ese texto. El despertador de la mañana, el sacerdocio arónico con sus flores y su fruto, era una representación simbólica del mejor sacerdocio cuando el sol de justicia salga con salvación bajo sus alas. Así que los intérpretes han trazado un paralelo entre el florecimiento de la vara y la resurrección de Jesucristo. La ven como una evidencia divina de que Cristo es el sumo sacerdote elegido por Dios. Todas las demás varas permanecieron secas, solo la de Aarón recibió vida. De manera similar, todos los fundadores de religiones en el mundo han muerto, solo Cristo ha resucitado y fue exaltado como sumo sacerdote. ¿Alguna vez has sentido que otros cuestionan tu lugar o que incluso tú mismo dudas de si Dios te llamó? En Números 17 vemos a un Aarón cuya autoridad era atacada. Pero mira qué forma tan increíble tiene Dios de responder. Él no envía un rayo para destruir a los críticos. Él hace que un trozo de madera seca, una vara, florezca de flores, produzca almendras en una sola noche. Si te sientes como esa vara, seco, sin vida, bajo el juicio de los demás, recuerda esto. Dios te ha puesto en su presencia. Lo que otros ven como un bastón muerto, Dios lo ve como un jardín en potencia. Tu confirmación no vendrá de ganar una discusión, sino del fruto sobrenatural que Dios puede hacer brotar en tu vida. Deja que tu carácter y tu servicio florezcan. Eso silenciará cualquier crítica. La vara de Aarón finalmente nos enseña que el liderazgo y la identidad cristiana no se tratan de tener la razón, se tratan de tener vida. Dios prefiere usar señales de vida, almendras y flores antes que señales de juicio. Oh, que nuestra vida hoy sea ese testimonio guardado en el arca, un recordatorio constante de que servimos al Dios que hace que lo seco florezca. Por eso la idea principal hoy es que la verdadera autoridad espiritual no proviene del esfuerzo humano o de la posición jerárquica, sino de la capacidad de Dios para producir vida y fruto en lo que antes estaba seco. Amado Dios, haz reverdecer nuestras vidas. Que podamos ver cada día el fruto de lo que tú haces a través de nosotros para gloria de tu nombre. Y que esta reflexión sea de ánimo y bendición para alguien que hoy se sentía seco
y desanimado. Anímanos, Señor, a seguir sirviéndote con fidelidad. En tu nombre, amén. Hasta mañana. Manteneos bendecibles.